Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo número 32. Libro del Génesis, capítulo 32. ¿Lo tenemos? Libro del Génesis, capítulo número 32. Vamos, por favor, a dar lectura. Versículo número 1, en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí, también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros,
porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos, mis amados hermanos. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta noche nuevamente tu pueblo se ha dado cita aquí en tu casa de oración. Permítenos por medio de la Escritura, Padre celestial, encontrar ese aliciente, encontrar para nuestras almas, Señor, respuesta a nuestras necesidades espirituales. Ayúdanos, oh Dios, permite que tu gracia y tu misericordia se manifieste poderosamente en medio de tu casa. Señor amado, conforme a la multitud de tu misericordia también, trata con nuestros niños más pequeños de la escuela bíblica dominical, y que sus maestros también puedan transmitir el mensaje de Dios para sus vidas. Y de acuerdo, Señor amado, a la multitud de tus piedades, ellos puedan crecer en tu temor y en tu temblor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. De acuerdo al capítulo 32, en estos primeros 21 versículos, la Escritura sí nos señala: nos dice el Señor que Jacob, luego de haber huido de la casa de Labán, suegro por cierto de este, con sus dos mujeres, ¿sí? La Biblia dice en el verso número 1, luego de que él siguió su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Si bien es cierto, Jacob, tal cual como lo declara en una oración posterior al verso 1, Jacob salió simplemente, dice él, con un cayado, es decir, con un bastón. Así salió de la casa de su padre, sí, y de su madre, y al retorno, dice, después de 20 años, sí, ahora venía en medio de dos campamentos. Eso es, con la bendición del Señor había podido prosperar, y todo cuanto ahora él tenía se lo debía al Señor. La Biblia menciona en el verso número 1 que estos ángeles le salieron al encuentro. De alguna manera, sí, nos imaginamos que este encuentro especial fue para alentar, sí, la vida de Jacob. Recordemos que él retornaba prácticamente angustiado, pensando en el encuentro que habría de tener con su hermano Esaú. La clase anterior habíamos visto que Jacob temía por su hermano. La Biblia menciona en estos 21 versículos que Jacob manda, sí, a uno de sus siervos o a varios de ellos. Verso número 3, envió, dice la Biblia, Jacob mensajeros delante de sí. ¿Para qué? Para que se encontrasen con su hermano Esaú. De alguna manera él quería ver en el terreno, sí, que le esperaría más adelante. Él sabía lo que había hecho y sabía muy bien las consecuencias de sus acciones. Al enviar los mensajeros, dice la Escritura, ya de retorno hacia ellos, los mensajeros le trajeron malas noticias a Jacob. La Escritura nos dice, venga por favor al versículo número 4, luego de que Jacob le envía a los mensajeros, les manda decir: así diréis a mi siervo Esaú, a mi señor, Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia, dice ahí, en tus ojos. El asunto es que cuando llegaron, los siervos de Jacob hacia el campamento de Esaú, Esaú por su parte, dichas palabras y dicho encuentro no le resultó nada favorable. La Biblia dice que fueron los siervos de retorno otra vez a Jacob trayéndole pésimas noticias. ¿Cuáles noticias fueron hechas? Mira lo que nos dice en el versículo número 6.
los mensajeros volvieron a Jacob diciéndole: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, pero no viene solo. Dice la Biblia, ¿viene con cuántas personas? Dice con 400 hombres. Amén. Todos ellos varones, posiblemente armados y listos para darle guerra a su propio hermano. De alguna manera el desquite se veía venir por parte de Esaú por lo que le había hecho Jacob cuando estos vivían en casa de Isaac. Recordemos que Esaú, de una manera muy engañosa, le robó la primogenitura a su hermano Esaú. La Biblia menciona luego de esta noticia que Esaú no le quedó más que buscar el rostro de Dios. Veía que ya no podía mentir. Veía que tampoco ya no podía huir. ¿Por qué? Ahora él no venía solo, venía con su familia, con sus hijos, con ganado, y la huida hubiese sido infructuosa, ya que Esaú sí venía preparado y listo con 400 hombres para darle alcance. Él busca el rostro de Dios y pide dirección de acuerdo a lo que dice. Acompáñeme por favor. Verso número 9. Jacob le dice a Dios: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste. Recuerde que eso se lo había mencionado antes de ir a la casa de Labán. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy, dice él, que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado, es decir, pasé prácticamente sin nada, pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Es decir, tú me has prosperado. Verso número 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre juntamente, dice ahí, con los hijos. Esta es una expresión, que era usada en aquel entonces, haciendo hincapié a que él y su familia habrían de ver la muerte por mano de un propio familiar. Ahora bien, la Biblia menciona que luego de esta oración, Dios enmudeció. Dios no le habló, no le contestó, sino que nuevamente Jacob, haciendo uso de sus artimañas, haciendo uso de su propia sabiduría, trata de crear una especie de estrategia nueva para aplacar la ira de su hermano. La Biblia menciona que él comienza a separar el ganado y envía de a poco a presentárselo ¿a quién? A Esaú. Dice la escritura, acompáñeme por favor, versículo número 13. Luego de haber orado, dice, durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para Esaú, su hermano. ¿Qué es lo que había tomado? 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas, machos cabríos 200. Verso número 15, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Es decir, todos los animales se los envió, en su estado, ya de lactancia con sus crías. De alguna manera, ¿para qué? Para enternecer el corazón de Esaú. Lo que estaba haciendo Jacob era enviar animales, con sus crías pequeñas, para que Esaú aplacara su ira al ver que estos animales, y también Jacob le había dado de alguna manera un aliciente para que el ardor de la ira se vaya aplacando. Pero dice la escritura en el verso número 17. Mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas
manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis, y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, y esto es importante, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Qué terrible o graso error es el que estaba cometiendo Jacob. Los males, los daños que provocamos no pueden ser sustituidos o no pueden ser reparados con regalos o estímulos materiales. Amados hermanos, debemos de entender que si hemos provocado un daño, debemos de restituirlo, pero no con bienes terrenales, porque con los bienes terrenales no podemos comprar la felicidad, no podemos comprar el amor de aquellos que han resultado lastimados. Muchas personas tratan de apaciguar la ira de una cónyuge, por ejemplo, de una esposa, trayéndole un presente luego de que la ha insultado, luego de que la ha estropeado, tratando de esa manera de aplacar la ira o el enojo de su pareja. Es la misma fórmula que aplica a Jacob, la que muchos también logran aplicar en la presente fecha. Amados hermanos, él trataba de hacer todo esto para aplacar la ira de su hermano. Verso número 21, dice la escritura: pasó pues el presente delante de él, y él durmió. Hablando de Jacob, dice la escritura, él durmió aquella noche. Pero, como era de esperarse, esa noche Jacob no pudo dormir. ¿Por qué? Porque cada día, cada minuto que pasaba, Esaú avanzaba ¿con cuántos? Con 400 hombres. La escritura dice ahora, para concentrarnos en el estudio de esta semana, verso 22. Y se levantó, dice la Biblia, aquella noche. Él quiso conciliar sueño, pero en esa misma noche dice la escritura que él se levantó y tomó sus 2 mujeres a esas alturas de la noche y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. ¿Qué provocó eso? De que Jacob se quedara completamente solo. Jacob había tenido en esa noche, amado hermano, un sentir en su corazón. De alguna manera él no pudo dormir y comenzó a maquinar en su mente para ver qué era realmente lo que estaba faltando en su vida. Yo no sé si a usted le ha pasado este tipo de circunstancias. A veces, mi amado hermano, por más que uno trata humanamente de sobresalir ante las circunstancias, llegará un momento en que uno se va a detener en sus caminos y va a decir: Señor, esto yo ya no lo puedo seguir cargando más, y quiere buscar una solución definitiva para su empobrecimiento espiritual. Jacob había llevado, recuerde, 20 años, viviendo una vida de infierno con su suegro Labán. Antes de eso había sido un fracaso en su vida familiar, porque había engañado a su padre, había engañado a su hermano, y de por sí salió huyendo de su casa. Y todo cuanto Jacob, si bien es cierto, había prosperado materialmente, porque así Dios se lo había permitido, pero internamente su vida era así, un derrumbe tras otro. Mucha gente confunde la bendición de Dios con su relación con Dios. Mucha gente piensa que porque está prosperando en algo materialmente, piensa que Dios está de alguna manera aceptando su forma de vivir, y podemos estar muy equivocados. La escritura, mi amado hermano, revela que no es nuestros frutos en sí mismos, lo que la gente pueda ver en nosotros, lo que nos trata así de poner en una clasificación A en los estándares de Dios. ¿Cuánta gente prospera materialmente, pero su corazón es entenebrecido, está sucio y lleno de maldad?
Un creyente no puede bajo ninguna circunstancia asociar su vida de prosperidad con su vida de comunión con Dios. Una cosa es que el Señor te bendiga por su misericordia, dándote el pan de cada día. Y otra cosa es tu íntima comunión con Dios, que debes de tener también cada día con Él. Muchas veces yo he escuchado, pero hermano, pero si me va bien. Pero hermano, pero si estoy prosperando. Pero hermano, si todas las cosas que emprendo el Señor me las bendice. Le digo, sí, es verdad, pero no confundas la bendición de Dios con la comunión con Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Si Dios te permite prosperar, lo hace por su misericordia, pero no pretendas asociar, sí, la prosperidad con la íntima comunión que debes de tener con Él. Jacob había prosperado, pero su comunión con Dios era así caótica. Él, dice la Biblia en el verso número 22, se levanta en aquella noche, la misma noche que dice el verso 21, que se acostó a dormir. Verso 22, se levantó aquella noche, tomó todo lo cuanto tenía, es decir, todas sus posesiones, su mujer, sus ganados, y los hizo, dice la Biblia, pasar, sí, el verso número 22, pasó el vado de Jaboc. Verso 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así, verso 24, se quedó Jacob solo. Solo. ¿Qué es lo que trató de hacer Jacob? Acompáñenme por favor y veamos un parámetro bíblico de manera inicial. En el Evangelio según San Mateo, Jacob tiene un precedente a su favor. Mateo capítulo número 6. ¿Qué hacer cuando estamos cansados de luchar con nosotros mismos y no encontramos, sí, la solución para nuestros problemas espirituales? Miremos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 6. Mateo capítulo número 6. ¿Lo tienes? Verso número 6 también. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué dice? En público. Ahora, muy importante esta fórmula, sí, para acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que trata de hacer énfasis el Señor, sí, a todo buen creyente? Dios necesita vernos, sí, o citarnos a solas. Es necesario que todo creyente, más allá de su culto familiar, más allá de su devocional familiar, aprenda a tener un encuentro personal y solitario con su Señor. Hay cosas que tú, de una manera, diríamos, forzosa, sí, oras con tu esposa porque tienes, sí, algo en común con ella. Vives con ella, te relacionas con ella, participan juntos de los problemas y también de las bendiciones y puedes orar juntamente con ella, tu Dios. Pero amado hermano, también es bien cierto que hay cosas que solamente tú y tu Señor tienen que saberlo. Hay cosas que solamente tú en tu intimidad, que a veces ni tu marido ni tu mujer te pueden llegar a comprender, pero que Dios sí necesita escucharlo de tus labios, en tu lugar secreto, en tu tiempo privado de oración. Jacob ya había orado, Jacob ya había buscado dirección, pero amado hermano, a él le quedaba corto, sí, su manera, en este caso, de buscar de Dios. Él llegó a entender durante ya esos 40 años de vida de que a él le faltaba un encuentro personal con su Dios. El Señor nos recomienda a nosotros también que cuando oremos, dice en el verso 6, lo hagamos en nuestro lugar y a puerta cerrada. ¿Para qué? Para que nadie nos interrumpa de ese tiempo a solas con Dios. Usted podría decirme, hermano, pero yo no tengo un cuarto a solas, pero sí podrías tener un tiempo a solas con Dios.
No necesariamente se refiere a una puerta cerrada. Hay casas que ni puertas tienen dentro de su interior. Pero si hay tiempos personales en que se va tu marido o se va tu esposa, tus hijos van para el colegio y en ese momento tú te quedas completamente solo. Aún en el baño puedes, mi amado hermano, sí, intimar con Dios. Digo esto porque hasta el mismo enemigo a veces en lo secreto también nos ataca. Aún bajo sábanas también nos ataca. Asimismo, si queremos usar sabiduría de Dios, busquemos también al Señor en todo momento y en todo lugar. Y si hay un lugar privado en el cual le puedas invocar, mucho mejor, porque ahí tú podrás desahogarte, podrás llorar, podrás estirarte o encogerte, podrás darte a conocer tal cual como tú eres. La Biblia nos dice aún más. Acompáñame por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Cuando el Señor se encontró en una de sus máximas crisis para poder afrontar el sacrificio de la cruz, mira lo que nos dice el Señor. Juan capítulo 16. ¿Lo tienes? Verso 31. Jesús está con sus discípulos y les está haciendo referencia ya prácticamente a su partida. Y les dice, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis, ¿qué dice ahí? Solo, porque todos lo habrían de abandonar. ¿Y eso pasó en dónde? En el huerto de Getsemaní. Y me dejaréis solo, pero mira lo que dice el Señor. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿A qué tiempo se refería? Recuerda que cuando Jesús lleva a sus discípulos al huerto de los olivos, Él se va, dice, a una distancia de un tiro de piedra. Y deja a sus discípulos en un estado supuestamente de oración. Pero oh sorpresa, el Señor al retornar, ¿cómo los ve? Los ve dormidos. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo en ese tiempo? Estaba, orando. Y estaba en comunión ¿con quién? Con su Padre. ¿Qué decía Mateo 6, verso 6? Que una vez encerrado en tu lugar secreto de intimidad, ¿quién te está esperando? Retorna por favor a Mateo 6, verso número 6. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, dice ahí, en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, mi amado hermano, que a Dios le encanta que sus hijos tengan intimidad con Él a solas. Cuando tú te determinas a buscar a Dios a solas, Él ya te está esperando. Amén. Él ya te está esperando. Si tú tienes un tiempo de pronto en tu trabajo, el tiempo de tu comida, de buscar un rincón aparte fuera de todos tus compañeros, ahí Dios en ese lugar escondido te está esperando. ¿Para qué? Para darte, refrigerio, para alentarte, para animarte. Si volvemos por favor, o retornemos al capítulo número 32 del Génesis, Jacob entendió que sus 40 años de una vida de engaño, porque recuerde que su nombre significaba suplantador o engañador. Verso número 24. Así se quedó Jacob solo. Y dice la Biblia que al quedarse solo, oh sorpresa, algo sucedió. Verso número 24. Y luchó con él. La Biblia no dice que era un ángel. Simplemente dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es decir, casi hasta el amanecer. Es decir, que ese día Jacob vigiló.
Ese día Jacob dijo, yo no, si termino esta noche sin que yo pueda obtener lo que he venido a buscar en oración. Ahora, eso me agrada muchísimo, porque, amado hermano, si bien es cierto, el cristiano debe de orar, sí hay gran virtud cuando uno ora con persistencia o perseverancia. Mucha gente tiene sus tiempos de oración, pero son tiempos, sí, que no demarcan o no denotan, mi querido hermano, persistencia. Si a Dios, mi amado hermano, si le placiera contestarnos, medio abrimos la boca, sería fantástico, dirían los cristianos. Pero a Dios le encanta que su pueblo tenga una búsqueda permanente en sus tiempos de oración. Este hombre bien pudo haber dicho, bueno, voy a orar un ratito, sí, y luego sigo durmiendo. Pero él sabía la gravedad del asunto. Él sabía que 40 años de engaño no se habrían de borrar de un momento a otro. Y eso es lo que yo quiero remarcar como una gran enseñanza en esta noche. No pretendas, mi amado hermano, que una oración de 5 minutos pueda arrancar de tu vida un problema que lo vienes cargando toda una vida. Mucha gente, hermano, pero ya estoy orando. ¿Y cuánto tiempo le estás dedicando a la gran problemática de tu vida? 5 minutos de oración. ¿Tú crees que eso es suficiente? Pregunto yo, ¿cuánto tiempo le dedicas en intimidad a los cuadernos cuando tienes una materia difícil? ¿Cuánto tiempo estudias? 10 minutos. ¿Y te aprendes todas las fórmulas de factorización? No. Le dedicas mucho tiempo, le dedicas semanas enteras para aprenderte una materia. ¿Cuánto más, mi querido hermano, si tú tienes un problema en tu vida, tienes una situación caótica en tu ser? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo, sí, a la hora de buscar el rostro de Dios? Si tú sabes que tienes un problema espiritual, si tú sabes que tienes una dificultad permanente que no se sale con facilidad, mi amado hermano, tu oración debe de ser más intensa, tu búsqueda debe de ser de una manera mucho más perseverante, porque a mayor dificultad también debe de haber mayor sacrificio a la hora de buscar de Dios. Pablo reconocía esto y por eso él ponía su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amados hermanos, Jacob, al saber que toda una vida si lo marcaba el engaño, él decide luchar hasta el amanecer para poder obtener su victoria. Dice la Biblia en el verso número verso 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Amados, la Biblia no dice si ese varón apareció casi al amanecer. La Biblia no nos menciona en detalle en qué consistió la lucha, pero algo sí era así. Diríamos así, algo sí era un identificador en ese tiempo. Jacob estaba en angustia porque al día siguiente su hermano vendría a su encuentro. Y esa situación a él le produjo un desaliento de tal manera, sí, que no pudo llegar a conciliar el sueño. Y comenzó a buscar en Dios una respuesta. Capítulo 32, verso número 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, ahora me encanta. ¿Qué pasó en este encuentro? Yo pienso que todo creyente que está pasando situaciones duras o difíciles de arrancar, o diríamos pecados incrustados de toda una vida, la única fórmula por Dios para poder arrancarlos, sí, es tener una permanencia constante hasta que tú logres sentir en tu ser de que Dios mismo te la ha arrancado. Esto solamente lo llegan a experimentar gente que dobla rodilla, gente que está acostumbrada a orar. Si un pueblo, si una vida supuestamente cristiana no tiene una frecuencia en la oración, no tiene una permanencia en la oración, nunca, mi querido hermano, podrá experimentar milagros, diría yo, que son más
más gratificantes que aquellos milagros de caminar de pronto de un paralítico o que un ciego pueda ver. Mucha gente pretende simplemente asociar los grandes milagros de Dios cuando Dios ha resucitado muertos, cuando Dios le ha dado vista a los ciegos, cuando Dios le ha hecho caminar al paralítico. Amado hermano, hay otro tipo de milagros que Dios quiere manifestar en tu vida, que muchas veces nada de lo físico tiene que ver, sino netamente en el área espiritual. Hay milagros espirituales que sí quieren manifestarse en tu vida, pero también debes de entender que el principio de ambos, tanto en la sanidad física como en la sanidad del alma, en ambos debe de haber una búsqueda constante de clamor, como muchos enfermos así llegaron a Jesús clamando: Señor, ten misericordia de mí. Unos le decían que callen, otros los querían simplemente hacer un lado, pero la persistencia movía el corazón de Dios. Gente que tiene problemas por años, pecados ocultos, amarguras enraizadas, amado hermano, solo pueden desaparecer con un encuentro personal de lucha, en oración con el Señor. Jacob dice en el versículo número 24, luego de que se queda solo y comienza a luchar con él, recuerda, y luchó con él. Jacob no luchó con el varón. Yo quiero que tú aprendas a leer en esa parte del versículo bíblico. La Biblia, ven por favor al verso 24. Y luchó con él. Jacob no luchó con el varón. El varón luchó con Jacob. Y esto es importante. Porque si Jacob hubiese sido un hombre luchador, hablando de lo espiritual, hace mucho tiempo que Jacob hubiese sido transformado. El problema de este encuentro es que Jacob decía: yo no puedo. Y el varón que estaba ahí decía: tú sí puedes vencer. Pero tú tienes que dejar que yo obre en tu vida. Tú tienes que dejar que yo venza en tu vida. Y ese es el continuo batallar del cristiano. Dios queriendo vencer en nuestros corazones y nosotros diciéndole: Señor, yo no puedo darte el corazón para que tú hagas la operación en mí. Miren lo que dice la Biblia. Verso número 24. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, es decir, hasta el amanecer. Verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él. ¿Por qué no podía con él? ¿Es que acaso Jacob era más fuerte, sí, que aquel varón que estaba en ese sentido, sí, en batalla todo ese amanecer? No, mi amado hermano. Jacob era débil en su carne. Pero Jacob, sí, era duro en su interior. Muchas veces nosotros decimos, sí, a la hora de poner nuestros problemas internos delante de Dios: Señor, tú sabes que yo soy así ya rebelde, yo soy así duro, yo soy con este carácter tan fregado. Señor, yo pienso que yo ya no voy a cambiar en esto. Y ahí es donde el Señor te dice: a ver, un ratito, tú sí puedes cambiar, pero si tú me dejas que yo te cambie. Ese es el asunto. Si tú me dejas que yo te cambie, vas a ver que sí vas a cambiar. Pero ahí es donde viene la lucha. Pero Señor, pero es que yo no quiero que tú me cambies. Porque yo ya estoy acostumbrado a actuar o a deber. Y ahí es donde viene la lucha. Y eso fue lo que pasó. ¿Tú crees que era dable de que Jacob, sí, luego de 40 años de una vida amañada, de una vida encarnizada, de identificarse con la burla, el engaño, la sorpresa, la intriga, tal cual, porque hasta en ese mismo día, antes de él haberse acostado, sí, aun cuando había orado en la mañana, igual siempre trató de poner sus estrategias. Es decir, yo oro a Dios, pero igual yo quiero seguir haciendo lo que yo pienso que me va a dar una salida al problema. Cuando ya Jacob, luego de este encuentro, se reúne con su hermano le dice en la cara: ¿qué pretendiste hacer con todo esto? Es decir, tu fórmula, tu manera de no funcionó. Eso es lo que le dice Esaú. ¿Qué pretendías mandando ovejas, vacas paridas, burricos paridos? ¿Qué pretendías? Porque él humanamente, ¿qué quería? Humanamente quería seguir poniendo su molde para que Dios se lo bendijera. Y ese molde, amado hermano, necesitaba ser
roto, quebrantado. La Biblia menciona en el versículo número 25, y cuando el varón vio que no podía con él, yo me imagino a Jacob: Señor, está bien, quiero que me cambies, pero que ayúdame a cambiar. ¿Cuántas veces usted ora así? Señor, tú sabes que quiero orar, pero ayúdame a orar. Yo suelo decir, pidiendo oración para que se pueda orar. Sí, hermano, ore por mí para que pueda orar. Ore por mí para que pueda leer la palabra. Amados hermanos, hay oraciones que quedan en el aire cuando nos toca a nosotros poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que practicar. Hay cosas que Dios a mí me ha dicho que tengo que orar, por las que tengo que orar. Pero también hay cosas que a mí el Señor me ha dicho, sí, que son aquellas que las que tengo que hacer. En Dios, por su palabra, hay cosas en las cuales yo tengo que orar y hay cosas en las cuales que yo tengo que hacer. Y en las cosas que yo tengo que hacer no puedo ponerme a orar, tengo que hacerlas. Cuando tengo un problema, mi amado hermano, de pronto de liberación, yo tengo entonces que orar a Dios para que el Señor liberte. Pero cuando hay en la palabra de Dios instrucciones que yo tengo que leer la palabra, yo no puedo ponerme a orar, tengo que leer la palabra. ¿Sí me explico? Jacob tenía esa lucha. La típica lucha de los cristianos que están frecuentemente enclaustrados en un mundo espiritual mediocre, en un mundo espiritual donde yo hago a veces lo que Dios quiere y yo hago a veces lo que yo quiero también. Pero Señor, déjame vivir así, déjame caminar así, déjame servirte así y déjame decirte que así no se puede, o así por lo menos el poder de Dios no se manifiesta. Te encuentras tú de pronto como un Jacob, luchando y luchando y luchando, y claro está, siempre cayendo y cayendo y cayendo. La única forma de salir de ese sinfín, mi amado hermano, es que tú puedas establecer en tu vida un tiempo, un lugar, sí, un punto en el cual tú te paras y le dices a Dios: Señor, hasta hoy yo soy fulano de tal, sí, porque quiero ser de aquí en adelante un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero tienes que determinar, tienes que tirar un ancla y dejar que el buque pare para que tú, que llevas el timón, te salgas de la cabina y pongas ahí a Cristo, para que Él levante el ancla y tome el rumbo realmente que tú quieres. La Biblia dice, verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él, yo puedo decir, Jacob no luchaba, como le he dicho, no luchaba con el varón luchaba con Jacob. Recuerda esto, Jacob no luchó con el varón luchó con Jacob. Y esa es la vida de los creyentes inconstantes. Dios queriendo trabajar, luchar con nuestras vidas y nosotros no dejándolo que Él obre. ¿Qué hizo el Señor? Pero algo sí era favorable. Jacob estaba ahí, en lo secreto, en lo oculto, igual, con ganas o sin ganas, buscando un milagro para su vida. Amén. Verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué dice la Biblia? Tocó. Ahora, ¿quién era el varón? No quiero entrar en ese detalle. Pero esto nuevamente saca a relucir una teofanía. ¿Qué cosa era una teofanía? Una manifestación divina, sí, o una manifestación de Dios a los hombres. Dios, ¿cómo se puede manifestar al hombre? Se puede manifestar por medio de un varón, se puede manifestar por medio de una paloma, como lo hizo, ¿sí?, en el bautismo de Jesús. Es decir, Dios tomando forma, ¿sí?, material para manifestarse, ¿sí?, de una manera muy especial a quien Él quiere manifestarse. Yo no le puedo decir si ese varón era Jesús. Así como el varón de la espada desenvainada que se encontraba con ¿quién? Frente a Josué. ¿Para qué? Para darle instrucciones para que pueda destruir Jericó. Jesús, mi amado hermano, sí, o el Señor,
¿sí?, o el Espíritu Santo pueden haberse manifestado en la Biblia de muchas maneras. A eso se le llaman teofanías, manifestaciones de Dios. Yo no le puedo decir si ese varón era Jesús, si ese varón era Dios, si ese varón era el Espíritu Santo, pero algo sí le puedo decir. Jacob se determinó a buscar de Dios y Dios se le apareció y utilizó un instrumento para que la vida de Jacob nunca más fuese igual. La Biblia dice, verso 25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, es decir, en la cadera. Lo tocó. No sé si le dio un caratazo, le dijo ¡guau! No sé si le puso el dedo y le dijo ¡tin! Y lo quebrantó en su totalidad. Pero algo sí fue cierto. El Señor tocó a Jacob. Eso sí fue cierto. El Señor lo tocó. Y eso es a veces lo que necesitamos aún los creyentes, aún los cristianos de hoy, que el Señor nos toque. Solamente cuando Dios te toca, pasa algo en tu vida. Solo cuando Dios te toca, si tú te has dado cuenta, cuando Dios te toca, las lágrimas fluyen. Solo cuando Dios te toca. Tú puedes pasar orando 3-4 horas y puedes estar impávido orando. Pero cuando el Espíritu de Dios te toca, te derrites como mantequilla. Solo los que oran me entienden. El resto dice, de verdad. Solo realmente los que han quebrantado su espíritu y han sentido el toque de Dios en su vida me podrán entender y decir, hermano, usted tiene razón. Yo sé de lo que usted está hablando. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Realmente te prestas para la oración? ¿O simplemente lo haces porque la de al lado te está codeando? Ya oraste. Ya oraste, ora. Búsquedas de esa naturaleza no conllevan a un toque de Dios en tu vida. Encuentros, amados hermanos, forzados con Dios no manifiestan su gloria y su poder en tu vida. Solo aquellos que se han determinado y se han rendido para que Dios haga un milagro en su tiempo de privacidad, de intimidad, son los que logran realmente entender y logran ver en su vida cambios maravillosos. Amados hermanos, el varón de Dios, dice la Escritura, lo tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Y qué pasó con su muslo? ¿Qué dice la Escritura? Verso número 25. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Qué pasó con el muslo? Se le descoyuntó, mi querido hermano. ¿Cuántos han descoyuntado una pierna? ¿Sí? De un pollo, de una gallina. Recuerde, se descoyuntó. Es decir, que la pierna le quedó por un lado desde la cadera y el cuerpo le iba por el otro. Ahora, ¿eso habrá provocado dolor? Por supuesto que sí. ¿Eso habrá provocado en la vida de Jacob una angustia terrible? Por supuesto que sí. Pero a veces es necesario que Dios te toque de esa manera, porque si no te toca en ese extremo, nunca vas a entender ni el plan ni el amor de Dios que tiene para contigo. ¿Cuántas veces si el Señor a veces nos toca no en el muslo, sino en los hijos? ¿Verdad? Dice, ¡ay, qué dolor! Mucha gente, Señor, tócame a mí y no a mis hijos. No te metas con ellos. El Señor se puede meter con quien le da la gana. Porque Él es Dios. Y el barro no le puede decir al alfarero, ¿verdad? Señor, hazme de esta manera, ponme aquí ponme un lunar que se me ve bonito. No, mi amado hermano. Si el Señor te manda visco, pues gloria a Dios por lo visco. Amados hermanos, la Biblia dice en el versículo número 25 que lo descoyuntó del muslo a Jacob mientras con él luchaba. Un dolor inimaginable Jacob ahora experimentaba. Pero amado hermano, yo prefiero, como suelo decir, verte en dolor buscando de Dios que con una sonrisa caminando a la muerte.
Amén. Y ahora Jacob, dice la Biblia, le dijo, el ángel o el varón, por así decirlo, dijo, déjame, porque raya el alba, es decir, va a amanecer. Eso a mí me trae algo muy peculiar a mi mente. Este varón que estaba con Jacob pudo haber pasado un tiempo ilimitado. ¿Ilimitado con quién? Con Jacob. Pero oh sorpresa, el tiempo que Dios había establecido para ese encuentro era limitado. Y me viene a mi mente, la palabra de Dios cuando dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No es cuando tú quieres. No es el tiempo que tú quieres. Es cuando el Señor lo quiere en el tiempo que Él lo quiere. Lo que yo sí te recomiendo es que tú sepas aprovechar esos tiempos que Dios te da y te sacudas. Y si Dios de pronto en un anochecer te levanta y te dice, hoy yo quiero tratar contigo, por favor no sigas roncando. Cuando tú sientas en tu corazón que te diga, es en este momento que yo quiero, levántate y di, Señor, este es el momento, en este tiempo es que tú me vas a transformar. Y paga el precio, mi querido hermano. Aprende a pagar el precio. Aprende, amado hermano, realmente a quebrantarte y decir, sí, Señor, es verdad, no lo debo de hacer ni por mi mujer, ni por mis hijos, lo tengo que hacer por mí, porque yo quiero ver que en mí tú hagas un milagro. Aprende a caminar con Cristo, no por la gente que te rodea. Aprende a sobresalir como un hijo de Dios, porque tú, amado hermano, puedes ser de gran importancia en los planes de Dios. La Biblia me dice, mi querido hermano, que este varón le dijo, déjame, me tengo que ir. Me tengo que ir. Y recuerda, Jacob estaba descoyuntado. Porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino... Yo creo que cuando a estas alturas del partido, Jacob dijo, aquí entro, y termino lo que tengo que terminar. Qué importante, amado hermano, es determinarse así para las cosas espirituales. ¿Cuántas veces tú te pones metas o proyectos? O cuando alguien te demanda algo y tú dices, sí, está bien, yo lo termino, porque lo termino el día de hoy. No importa, aquí hay personas, ¿cuántas cosen por aquí? ¿Cuántos le hacen a la costura? Por ahí tenemos una persona. Por acá tenemos otra. Cuando ustedes le dicen, mira, aquí tengo un trabajo de docenas, y le pone una fecha, y llega el tiempo, ustedes dicen, no, yo termino así me amanezca. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Así me amanezca, yo aquí me meto en esta máquina y no me paro hasta que termine de pegar el último botón. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no le ponemos ese mismo énfasis, pero en el área espiritual? ¿Sabe por qué? Porque nos encanta la comodidad. Nos encanta lo práctico. Nos encanta lo que no demanda esfuerzo. Si ahora hasta comidas rapiditas hay. Usted abre una lata, coge un sobre, lo parte, lo tira, oye, ya está. Salió el arroz, salió la menestra, salió el caldo, todo salió. ¿Verdad? Amado hermano, en la vida espiritual no hay sobres, no hay latas, no hay fórmulas pequeñas ni cortas. Hay una sola, mi querido hermano, una sola forma de buscar de Dios. Y esa es volviendo a la senda antigua. Esa es la de pasar mala noche, por así decirlo. Aun cuando el que ora a Dios y busca ese rostro no pasa mala noche. Pasa una linda noche, una linda velada. Pero tienes que doblar rodillas, tienes que levantarte en la madrugada, tienes que doblar tus rodillas, tienes que hacer de ti un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese precio no viene en sobres instantáneos. Amén. Y Jacob le dijo, no te voy a dejar, verso 26, no te dejaré si no me
si no me bendices. Y al amanecer ya estaba prácticamente. No te voy a dejar si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo creo que esa pregunta el Señor se la había hecho toda la noche. Y él siempre dándole la misma respuesta. ¿Cómo se llamaba? Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Engañador, suplantador. Pregunto, ¿qué es lo que te tiene a ti atado? No estoy hablando de los inconversos. Estoy hablando de gente cristiana, pero que viene arrastrando crisis en sus vidas. Crisis de mediocridad. Turbulencias constantes que no te dejan flotar. Usted sabe que los globos aerostáticos solamente pueden elevarse cuando le sueltan en su canasta las bolsas de arena. Los pesos de arena las tienen sujetas a tierra. Hay cristianos que quieren elevarse pero no quieren soltar las bolsas de arena. ¿Por qué? Porque le temen a la altura. Saben que son globos. Saben que son hechos para volar. Saben que son hijos de Dios, pero le temen experimentar la gloria de Dios en su vida. Saben que son navíos que tienen que adentrarse en el mar, donde hay tempestades, donde también hay bonanza, donde hay peces, pero también a veces hay sequía, pero no quieren levantar el ancla. Y el Señor le dice, como le dijo a Jacob. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dio la respuesta que había usado durante 40 años. Yo soy Jacob. Yo soy mentiroso. Yo soy adúltero. Yo soy fornicario. Yo soy ladrón. Esa respuesta le dio Jacob. Yo soy vago, soy ocioso. Yo soy el típico cristiano que ni para adelante ni para atrás, el típico dominguero, el típico oración simplemente del desayuno, almuerzo y merienda y ya está, ya oré. ¿Te identificas? ¿Cuántos se identifican con Jacob? El típico cristiano que no sobresale. Soy el típico simplemente que va a la iglesia, saludo, me retiro y murió el compromiso con Cristo. Yo soy Jacob, dijo él. Recuerda, Jacob le había dicho instantes anteriores, no te voy a dejar si no me bendices, es decir, si no me das lo que he venido a buscar. ¿Lo dejamos ahí o terminamos? Terminamos nomás. Dice el Señor, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre. Y me encanta porque lo primero que hace el Señor es cambiarle ¿qué cosa? Y eso es lo que muchos deben de cambiar o deben de aceptar en Cristo su cambio. Que Dios te cambie tu nombre. Es decir, que la gente deje de llamarte como lo que eras para que pueda reconocerte por lo que vas a hacer en Dios. Ya te hiciste el currículum de que te digan engañador, falseador, irresponsable. Ahora el Señor quiere cambiar tu nombre para hacerte llamar un hijo de Dios, un responsable, una persona honrada, respetuosa, fiel. ¿Cómo te conoce el mundo? Me encanta porque Jesús hizo esta pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Dijo Jesús a los suyos. Y siempre la respuesta de los suyos fue algo asociado con santidad. Muchos dicen, Señor, que tú eres un profeta, que eres uno de los patriarcas, que eres Juan el Bautista. Es decir, que siempre lo asociaban con algo espiritual. ¿Cómo te asocia a ti al mundo? Mira, ahí viene el creyente que le pega a la mujer. Mira, ahí viene el creyente que se pega el tabaquito escondido a la vuelta de la casa. ¿Cómo te conoce la gente? Amados hermanos, él le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob le dice, verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, el cual significa el que lucha con Dios y ha vencido o vence. El que ha luchado con Dios. Pero recuerda, su victoria tuvo que venir tras una gran batalla.
Amado hermano, no pretendas salir victorioso si no te dispones a pelear. Primero tienes que batallar, tienes que pelear, tienes que pagar el precio de esa batalla para poder ser vencedor. Ahora te recuerdo, la batalla la tienes ganada, mi querido hermano, pero recordando si te tomas de qué, de la victoria que Cristo te dio. Él ya te hizo vencedor. Pero tienes que agarrarte de Él para continuar en esa victoria. Dice la Biblia en el verso número 28, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, es decir, has luchado en este momento contigo mismo y conmigo. Te has vencido y ese es el punto. Un creyente realmente identificado con el Señor tiene que tener dos tipos de lucha. Si no tiene esos dos tipos, es decir, si no entra en esos dos rounds, no saldrá vencedor. Tiene que aprender a luchar con Dios y a luchar con los hombres. Tiene que aprender a obtener victoria en Dios y en su entorno también. Hay gente que siempre ante Dios se despapaya, se derrite, ahí se transforma. Sale del tiempo de oración, va a la oficina y cayó. ¿Por qué? Porque el amigo pesó más. Porque el compañero pesó más. Y llega otra vez a su tiempo de intimidad y pidiendo perdón siempre por los mismos pecados, sí, de los cuales el Señor ya está harto de perdonar. No digo que no te perdona, te perdona, pero está cansado de oír siempre la misma palabrería. Señor, no puedo. Señor, tú sabes que soy débil. Señor, tú sabes que el otro es mayor que yo. ¿Cuándo entonces le dirá, Señor, yo soy más fuerte que él? Señor, he logrado vencer el día de hoy. Señor, hoy no te he ofendido. ¿Cuándo la oración puede ser realmente cambiada por una oración de victoria en vez de ser oraciones de perdedores? Oraciones de golpearse el pecho. Señor, perdóname porque hoy volví a cometer lo que cometí la semana pasada. Señor, perdóname porque en este año volví a hacer lo que hice el anteaño pasado. ¿Por qué nunca nuestras oraciones conllevan, sí, victoria, alegría, felicidad, de complacencia a Dios, donde Dios puede escuchar con satisfacción? Señor, te doy gracias porque hoy no te ofendí, porque hoy mis labios se prestaron para hablar tu palabra y no para decir las mismas porquerías que dije el día de ayer. Amados hermanos, la Escritura nos narra que el Señor luego de este encuentro le cambia el nombre a Jacob y Jacob recibe su bendición. Ha luchado con Dios, ha luchado con los hombres y gracias a Dios, salió vencedor. Y la primera lucha que él tuvo con los hombres en ese día fue consigo mismo. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Yo también quiero saber con quién he estado toda la noche. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Amado hermano, porque hay cosas que no se preguntan. Hay cosas en las que tú y yo debemos de entender que más allá de si saber o no quién es el que nos bendice, debemos de entender que Jacob, en este caso en particular, se había determinado a buscar de Dios y él sabía en su interior que era Dios el que lo había transformado. ¿Qué medio Dios había utilizado? No importaba. En ese sentido, ¿quién fue? Un varón, dice la Biblia. ¿Qué medios el Señor pueda utilizar para transformar tu vida? No te interesa. Lo interesante es que tu vida quede transformada luego de que el Señor haya utilizado sus medios. De pronto hoy el Señor utiliza a este pobre varón que está aquí para golpear tu conciencia y decirte, ¡basta ya! Mañana puede utilizar a una criatura, puede utilizar a un burro como lo hizo con Balaam. Amén. Pero lo importante es que luego de que Dios utilice el medio, tú salgas sabedor de que el medio que Dios ha utilizado fue ¿para qué? Para que tu vida salga transformada. Y llamó, dice el verso número 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel.
Peniel, es decir, el rostro de Dios. No se lo dijo, pero él sabía que era Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y quiero llegar solo hasta el verso 31. Y aquí termino. Y termino con una gran bendición en la palabra del Señor. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, amaneció. Pero oh sorpresa, ese amanecer fue el primer amanecer de un hombre transformado. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice, o cómo concluye el verso 31. Dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba, no de su pierna, cojeaba, dice ahí, ¿de dónde? Cojeaba de su cadera. Cojeaba de su cadera. Ahora, ¿cómo caminaba Jacob antes del encuentro? ¿Cómo caminaba? Normal. ¿Cómo caminó luego del encuentro con ese varón? Vamos a hacerle la mímica. Recuerde, Jacob, ¿cómo caminaba? Normal. ¿Cómo aparentemente tú caminas? A tus propios ojos, ¿cómo caminas, mi querido hermano? Con la vida que estás llevando, ¿cómo caminas a tus propios ojos? Normal, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cómo caminó Jacob luego, o Israel, luego de que tuvo el encuentro con Dios? ¿Cómo caminó? Desde arriba, hermano. El problema no era de abajo. ¿Cómo caminaba? Dice la Biblia, y cojeaba ¿desde dónde? ¿Qué significa todo esto, mi amado hermano? ¿De qué te sirve que el mundo te vea caminar bien si caminas cojo para Dios? Es preferible que el mundo te vea cojear, pero Dios te vea caminar recto. ¿Cómo caminas? ¿Cómo quieres caminar en este mundo? Que la gente al verte te diga, ahí va fulano, se lo ve bien, pero Dios te ve mal. ¿O quieres ver que el mundo te vea cojo? El mundo te vea que no caminas como ellos caminan, así. Dice, uy, qué feo que es ser cristiano. Uy, qué feo es privarse de las fiestas. Uy, qué feo es que no estés conmigo viendo las porquerías que yo veo. Qué feo que no camines como yo camino. Se te ve feo. El mundo, Dios quiso que Jacob se viera ante el mundo cojo, pero a partir de ese día, Jacob comenzó a caminar recto con Dios. ¿No piensas tú que ya está de más seguir caminando como caminas y entender que a partir de hoy el Señor quiere que en Él comiences a caminar diferente? Amados hermanos, esta es la enseñanza que el Señor ha preparado hoy para ustedes. Que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Oremos, pongámonos en pie. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, tu palabra ha sido proclamada delante de tu pueblo. Yo te suplico, mi Señor, que sea tu misericordia sobre mí en esta mañana. Yo entiendo, oh Dios, que no es fácil, no es cosa sencilla poder ver en nuestro caminar una vida diferente a la que estamos llevando. Mi Dios, pero si realmente yo quiero ser un hijo tuyo, tengo
que poner mi vida delante de ti en sacrificio. Ya no quiero caminar como he venido caminando. Ya no quiero luchar en los mismos errores, con los mismos problemas que como creyente, Señor amado, me arrastran siempre a vivir una vida cristiana miserable y de esclavitud, porque el pecado se ha hecho parte de mi vida. Sácame, oh Dios, de esta cápsula en la que me encuentro. Rompe este molde, este hombre amañado, viciado, tal cual como tu palabra me lo dice. Basta ya el tiempo de haber hecho lo que he hecho, agradando a los gentiles. Mi Dios, yo suplico tu perdón. Suplico, oh Dios, que tú me ayudes. Y si hoy en mi lugar secreto, si hoy en el tiempo que tú, oh Dios, quieres ministrar mi vida, permíteme, oh Dios amado, levantarme en ti y pagar el precio, oh Dios, porque quiero ser un hombre y una mujer diferente a partir de hoy. Cristo amado, en el nombre de Jesús, acepto el desafío. Acepto en ti, oh Dios, todo aquello que tu santo propósito quiere para mí. Y si tengo, oh Dios, que cojear para el mundo, así será, mi Dios. Pero seré recto de corazón para ti. En el nombre de Jesús. Amén.